Una partida realmente brillante, la cual incluye un ajedrez alegre, atrevido y agresivo. Nos encontramos en el segundo match de los cuartos de final del torneo Skilling Open y con blancas tenemos al gran maestro de Armenia, Levon Aronian, y con negras al gran maestro de Rusia, Ian Nepomniachtchi, conocido cariñosamente como Nepo. Decir que el primer match lo ganó Aronian, así es que Nepo está obligado a ganar este para forzar el desempate. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta extraordinaria partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay una serie de cursos totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, así es que no esperes más y ve por tu curso. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ya y activa la campana de notificaciones. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Levon Aronian con C4 apertura inglesa y Nepomniachtchi responde C5, la variante simétrica contra la inglesa. Decir que esta es una de las respuestas más sólidas contra esta apertura. Bueno, sigue esto con caballo C3, caballo F6, G3, D5, que es la segunda opción más jugada de acuerdo a la base de datos. La primera es con E6, a lo que sigue caballo F3, B6, alfil G2, alfil B7, enroque, alfil E7, D4, C por D4, dama por D4, D6, torre D1, A6, etc., donde las negras optan por jugar con un sistema erizo. Se le llama así a las posiciones donde las negras tienen sus peones ubicados en la sexta fila. Esto no es para nada pasivo, de hecho es flexible y permite al segundo jugador pensar en rupturas liberadoras tales como D5 o B5 una vez estas sean posibles. Pero bueno, volviendo a lo jugado en la partida, que ha sido este D5 por parte de Nepomniachtchi, continúa la partida Levon Aronian con C por D5, caballo por D5, alfil G2. Acá ya tenemos una posición tipo dragón acelerado en la siciliana, pero con los colores invertidos. Sigue esto con caballo C7, D3, E5, alfil E3. Quizás esta jugada te parezca extraña, pues siempre nos han enseñado que los alfiles deben moverse sin obstaculizar a los propios peones. Sin embargo, esta jugada es posible y de hecho es correcta, pues no obstaculiza el desarrollo de sus otras piezas, pues, si te fijas, el otro alfil está desarrollado por Fianchetto y el caballo del ala de rey tiene libre fluidez para desarrollarse también. Continúa la partida con alfil E7, torre C1 mirando con rayos X al peón de C5, caballo E6 protegiendo a su peón de C5. Ahora bien, el que se haya movido tantas veces el caballo debe estar llamando tu atención, ¿verdad? Sin embargo, al haber un centro cerrado como el que vemos, ambos bandos pueden darse el lujo de perder tiempos en términos de no enrocar aún. Sigue esto con caballo H3, y de acuerdo a la base de datos de Lichess al menos, esta es una novedad. Es decir, no se había jugado nunca antes a niveles magistrales. Las ideas de esta lateralización del caballo pueden ser las de jugar un F4 seguido de un caballo F2. Ahora bien, para efectos de aprender teoría de aperturas, lo normal o habitual acá es jugar, en vez de este caballo H3, caballo F3, a lo que sigue caballo C6, caballo D2, alfil D7, enroque, enroque, caballo D5, etc., con un evidente juego de maniobras. No obstante, he mencionado que en la partida Aronian ha jugado caballo H3. Sigue esto con enroque, enroque, caballo C6, y ahora una decisión difícil de tomar para un jugador de apertura inglesa, pero Aronian lo hace. Alfil por C6, deshaciéndose de su poderosa pieza que atraviesa todo el tablero mediante la gran diagonal H1 a 8. ¿Por qué hacer esto? Bueno, probablemente Aronian considera que el dañar la estructura de peones de su rival es importante y además estima que puede jugar contra la pareja de alfiles del ruso. Sigue esto con B por C6, lo dicho, daño estructural en la posición negra, y ahora el armenio juega F3, lo cual es interesante y parte del ajedrez estratégico. Las blancas se han deshecho de su alfil de casillas blancas, y ahora ubican muchos peones justamente en casillas blancas. Esto sirve para dos cosas. Primero,
para que el alfil de casillas claras de las negras no tenga facilidad para perforar la posición blanca. Y segundo, el alfil blanco fluirá en su propia posición. Sigue esto con torre B8 tocando en B2, B3, F5, y así como mencioné cuál es el plan de Aronian en la posición, así también puedo hacer lo mismo respecto de cuál es el plan de Nepomniachtchi. El ruso quiere lanzarle todos los peones por la cabeza al rey blanco y así abrir la posición contra él, sobre todo ahora que no tiene a su alfil de casillas blancas. Por cierto, si te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Bueno, sigue la partida con caballo F2, H5 al cuello de Levon Boy, parece decirnos Nepo. Sigue esto con rey H1, típica jugada profiláctica para evitar temas en la columna G, en caso de abrirse esta, por supuesto. Sigue esto con G5, caballo A4 tocando en C5 en un 3 contra 2. Torre B5. A ver, era interesante también la opción de jugar dama D5 mirando al rey de las blancas vía rayos X y pensando además en un G4 próximo. No obstante, en la partida se ha jugado torre B5, alfil D2, quitándose de un posible avance F4 de las negras. Sigue esto con G4, E4, error de Aronian que erosiona su propia posición. Mejor era jugar primero F por G4 y tras H por G4 entonces E4, asegurando algunas casillas para sus caballos. La posición sigue siendo delicada para las blancas, pero pueden seguir dando pelea tras caballo D4, caballo C3, torre B7, E por F5, torre por F5, dama por G4 jaque, alfil G5, alfil por G5, torre por G5, dama E4, etc., con una posición que brindaría chances a ambos bandos. Pero en la partida se ha jugado este errático E4, por lo tanto, Nepomniachtchi juega caballo D4 y el ruso capta las debilidades de la posición blanca y va por ellas. Sigue esto con F4, caballo F3, caballazo en dicha casilla. La pregunta es, ¿cómo sacar a ese molesto invitado del territorio blanco? Quizás sea una pregunta sin respuesta. Sigue esto con alfil E3, H4, rey G2, quitándose de la columna H que podría llegar a abrirse. Continúa el juego con dama E8. El ruso ya trae a su pieza más poderosa al ataque y lo pretende hacer vía H5. Sigue esto con alfil por C5. Aronian ya comienza a colapsar con la posición tan peligrosa de su rey, además de la escasa movilidad del resto de sus piezas. Sigue esto con alfil por C5, caballo por C5, dama H5, torre H1, lidiando contra la dama negra, sobre todo si se cambian peones en la columna G y se abre, por ende, la columna H. Sigue esto con E por F4, G por F4, H3 jaque, rey F1, F por E4. La guarida del rey blanco comienza a derrumbarse. Sigue esto con caballo C por E4, torre por F4, torre por C6, alfil B7, torre F6, torre B F5. La presión sobre el rey blanco es ya insostenible para este. Ahora, por supuesto no, torre por F6 por caballo por F6 jaque con doblete a rey y dama y con ello se daría vuelta a la tortilla y sería triunfo para las blancas sin merecerlo. Sin embargo, en la partida he dicho que se ha jugado torre B F5, caballo G3 y esto es un doblete a dama y torre. ¿Pero es realmente esto un inconveniente para Nepomniachtchi? Por supuesto que no. Te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para las negras. La jugada es caballo D2 jaque. Excelente jugada. Y lo es porque despeja a sus dos torres en su ataque sobre el rey negro y sobre todo sobre el caballo de F2. La muerte del rey blanco está cerca. Sigue esto con rey E1. En caso de dama por D2, esto continuaría con torre por F2 jaque, dama por F2, torre por F2 jaque, torre por F2, dama C5 atrapando a la torre de H1. Y si ésta se quisiera salvar con torre G1, entonces seguiría dama C1 jaque, rey E2 y dama por G1 con ventaja material decisiva para las negras.
Es por todo ello que Levon Aronian se decanta por la jugada rey E1. Sigue esto con dama E8 jaque, y ante esto, Levon Aronian abandona la partida. El motivo es simple: si dama E2, dama por E2 jaque, caballo por E2. En caso de rey por E2, sería peor por torre por F2 jaque. Entrarían las torres, estaría cayendo la de H1 de las blancas, también la de F6, etc. Así es que en esta línea resiste un poquito más caballo por E2, pero igualmente las negras terminan ganando luego de torre por F2, torre por F5, torre por F5, torre G1, caballo F3 jaque, rey F2, caballo por G1 jaque, rey por G1, torre F3, y sería ventaja de una pieza, lo cual es injugable a estos niveles, ¿verdad? Ian Nepomniachtchi crea una obra maestra del ataque, presionando a su rival a tal punto que termina logrando que éste colapse. El ajedrez alegre, atrevido y agresivo del ruso rinde sus frutos. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero bueno, acompáñame a ver al sitio de Chef24 cómo terminaron estos cuartos de final y quiénes son los clasificados a semifinales. Bueno amigos, acá lo podemos ver. Magnus Carlsen ha avanzado a semifinales luego de ganar el primer match a Jiri y el día de ayer entablar todas las partidas. Por lo tanto, pasa Magnus Carlsen. Respecto del match entre Aronian y Nepomniachtchi, tenemos que en el primer duelo el vencedor fue Aronian. El día de ayer, en el segundo, el vencedor ha sido Nepomniachtchi. Y por tanto, han jugado un desempate a partidas de Blitz, donde Nepomniachtchi se terminó imponiendo. ¿Ok? La partida que acabamos de ver ha sido una de las partidas rápidas, no de los desempates, que ganó Nepomniachtchi. Luego tenemos el otro match de Wesley So contra Teimur Radjabov, donde Radjabov gana en el primer día, luego en el segundo gana Wesley So, y en los desempates es Wesley So el que avanza a semifinales. Finalmente tenemos que Nakamura pierde su primer match contra Bachela Grab, pero el día de ayer gana el segundo match y por tanto se van a los desempates. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Acá lo vamos a ver. En los desempates gana Ian Nepomniachtchi 2-0 y Nakamura se impone en el Armagedón finalmente, pues en los Blitz hubo un triunfo para cada uno, pero en el Armagedón ustedes saben que quien conduce las negras le basta con las tablas y por tanto Naka se instala en semifinales. Las semifinales entonces son Carlsen versus Nepomniachtchi y Nakamura contra So. Así es que desde ya puedes hacer tus apuestas allí en los comentarios, en el chat, respecto de cuál crees será la gran final. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Luis Eduardo, José Hernández, T. Picayo, Luti Gamer, Alejandro Salvador, Junior Manuel Mejía, Hellblazer, Lorenzo Mejía. También tenemos finalmente a LDB desde Venezuela. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. En relación a los mejores comentarios del video estreno anterior, tenemos Dani Franco Uribe Verón nos dice: esta sí es partida inmortal. Kepler 2527 dice: Wesley, tengo pieza de ventaja y más peones. Radjabov, tengo a tu rey en mi red de mate. También recordarte que puedes convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse. Cada día somos más. Hay algunos beneficios: estas coronas de fidelización, también videoclases exclusivas para ti como miembro y finalmente algunos videos del canal los podrás ver antes que el resto de suscriptores. Así es que no esperes más y conviértete en miembro. También invitarte a mi otro canal aquí en YouTube, Psicología en Animaciones. Soy psicólogo de profesión y en videos muy breves y entretenidos te brindo herramientas para tu desarrollo personal. Así es que no esperes más, ve a ese canal y si te gusta, suscríbete. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí
al costado derecho del tablero a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto mantente con la campana de notificaciones activa. De ese modo llegas a tiempo al aviso de un nuevo video en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.